Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo, pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Con este lawfare, cuidado con la instrumentalización de la justicia, una utilización indebida del derecho, porque no se puede justificar lo injustificable, lawfare, que ya comienza a ser estudiado académicamente como un nuevo signo perverso de estos tiempos. The use of law and the violence inherent in the law for political ends. Lawfare is most classically used by the powerful against the weak, used by states against political enemies, corporations against people who get in the way of enterprises and so on. Once upon a time, political opponents were killed by fascist now they're basically incarcerated. Un processo politico, un processo inquisitorio, non è soltanto in gioco la democrazia in Brasile, ma è una minaccia gravissima per la democrazia a livello globale. El uso indebido de procedimientos legales, el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. The rule of law is applied selectively. The matter here is not corruption itself. It is a way of really preventing Lula from being in the political scenery of the country rather than the problem of corruption itself. Ecuador y Estados Unidos coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación. Agradezco el reconocimiento de su gobierno por el esfuerzo que hemos hecho en luchar contra la corrupción y Estados Unidos estrecha cooperación. США про доктрину Монро оскорбляют всю Латинскую Америку. This was the Monroe Doctrine. This is our backyard. The Western Hemisphere is our backyard. Venezuela is our backyard. Lawfare. Our backyard. Lawfare. Our backyard. Lawfare. Backyard. Lawfare. Our backyard. 拉美不是某一个国家的专属，也不是某一个。 Lo que han indicado es la no responsabilidad de sus defendidos porque, por ejemplo, en un caso indican que fue la empresa la que pagó los sobornos, no la persona natural, como si la empresa fuese quien acuerda con la persona natural la suscripción del contrato. Esperamos culminar el día de hoy por la forma como va avanzando de forma ordenada y tenemos la firme confianza de que la justicia brillará el día de hoy en el Ecuador. Ecuador dejó de ser una banana república, dejó de ser uno de los patitos feos de América Latina. La década de 2007 a 2017
le permitió estar a Ecuador entre los países con los mejores resultados y logros de desarrollo en la región. En su década ganada, el país duplicó el tamaño de su economía. Su crecimiento económico fue mayor que el promedio de América Latina. Cerca de 2 millones de ecuatorianos superaron la pobreza. La clase media mejoró su capacidad de consumo. Se achicó la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y la desigualdad cayó 4 veces más que en la región. La riqueza en términos de infraestructura también creció significativamente. Carreteras, energía limpia, conectividad, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, universidades y más. Todo ello fue posible por un pueblo digno que decidió dejar atrás la crisis política, el neoliberalismo y el desprecio por lo público. Su decisión fue elegir un gobierno para el pueblo y construir un nuevo pacto social. Dejamos así el país de la desesperanza por un Ecuador de oportunidades y buen vivir. Abogados e imputados tienen muy claro que su situación es por demás compleja, ¿sí? Y que van a ser, de alguna manera, hay que identificar cómo sopesará el tribunal por el delito de cohecho en diversos grados para cada uno. Obviamente yo entiendo que una parte de ellos serán los 11 exfuncionarios, van a ser efectivamente juzgados con toda la fuerza de la ley, y habrá que ver qué le corresponde y qué le toca a cada uno de los exgerentes de las empresas involucradas. ¿Tú crees que la fiscal general logró probar efectivamente su teoría del caso? Aparentemente en la sociedad ecuatoriana existe el convencimiento de que se conformó una red, de cómo funcionaba esta red, pero en derecho lo que se debe hacer es probar aquello. ¿Tú crees que la fiscal general efectivamente logró probarlo? Yo creo que históricamente este caso se va a estudiar mundialmente, ¿sí? Porque ha tenido la posibilidad de que absolutamente todas las coyunturas se le hayan brindado a favor de la Fiscalía, ¿sí? Todo, le salió todo bien a la Fiscalía. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no puntualizas? En el sentido de que esta investigación arranca por los reportajes publicados por Fernando Villavicencio y quienes habla, Cristian Zurita. Inmediatamente la Fiscalía me exige con una fuerza que entregue la información que sustentan los reportajes. En menos de 24 horas entregamos la documentación, ¿sí? Y en 48 horas estaban presas las primeras personas que terminaron firmando un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y que permiten desemajar todo este caso. Luego vienen los procesos de entrega de información, ¿sí? Dentro del debido proceso por parte de Laura Terán y Pamela Martínez, y luego viene el apalancamiento a través de el ingreso a las oficinas tanto de Alexis Mera, del estudio jurídico Romero Menéndez en Guayaquil, de Odebrecht, otras más, y de la Presidencia de la República, en la cual recuperan la misma información, ¿sí? Todo es llevado bajo el estricto derecho, ¿sí? O sea, aquí siempre se guardó el debido proceso, nunca se saltaron nada. Tú puedes dar fe de aquello que has venido siguiendo el tema. Incluso el gran problema era el momento en que se capturó por ejemplo, a Alexis Mera, ¿sí? Y se le retira el teléfono, y de su teléfono se hace una pericia y se recupera gran cantidad de información, los chats que habla con el presidente, en los cuales deja evidencia que incluso Jorge Glass es un delincuente, por ejemplo, sí, que es difícil defenderlo, de que conoce buena parte de la estructura, y otra información más que todavía no se ha analizado y que puede ser investigada. Que no está procesada todavía. Por supuesto, hay N cantidad de información que no ha sido procesada y que para este caso básicamente se ha extraído lo que se creyó necesario. ¿Sí? Y luego viene Fijamos nuestra mirada en Ecuador, donde el exmandatario y actual candidato a la vicepresidencia del país, Rafael Correa, denuncia la campaña para impedir su postulación. Para Correa, la aceptación personalísima de candidaturas nacionales es una sinvergüencería, contraria a la ley y la Constitución, y pone en riesgo a los ecuatorianos. Su reacción se debe a las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien dijo que sería obligatoria la presencia de los aspirantes para inscribir su candidatura en las presidenciales de 2021. A ver cómo se posiciona la prensa ante esta noticia. Prensa Latina.
fundamentándose en el artículo 100 del Código de la Democracia de Ecuador, argumenta que la postulación de Correa mediante un poder notarial es completamente legítima y además razonable en tiempos de restricciones por la pandemia del coronavirus. Telesur hace referencia al Reglamento General a la Ley de Elecciones de Ecuador, que en su artículo 48 estipula que en el proceso de inscripción de las candidaturas no es necesaria la presencia de los aspirantes. Según el Comercio de Ecuador, la obligatoriedad de aceptar las precandidaturas a las elecciones solo de forma presencial se considera un harakiri para Correa, puesto que al llegar a Ecuador sería arrestado y no podría avanzar al Consejo Nacional Electoral para firmar los documentos. El diario local El Telégrafo informa que a una semana de conocerse formalmente los candidatos electorales, la derecha teme la fragmentación que existe entre sus filas, así es que no escatima esfuerzo alguno para enfrentarse al correísmo. Desde el gobierno de Moreno, refutan comentar en público sobre el futuro de Rafael Correa. Dicen que la decisión al respecto de los temas judiciales del expresidente recae solo en los jueces y los fiscales. Publica Telam. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. El expresidente Correa tiene más de 30 indagatorias penales. Varios presos políticos, entre ellos el vicepresidente de la República, enfrentan juicios que para los entendidos vulneran el debido proceso. 30 congresistas de la Revolución Ciudadana suman más de 300 exámenes de control. De manera cotidiana, los titulares sentencian día y noche. Muchos líderes sociales y políticos viven bajo una lógica de acceso. Como en la época de las dictaduras más represivas y del Plan Cóndor, varios líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana viven hoy refugiados y asilados en países. Soy Ricardo Patiño, fui canciller y ministro de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Soy un luchador social de toda mi vida. Ahora estoy en México y soy un perseguido político. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego, estemos fuera de la política, estemos o en la cárcel o estemos perseguidos fuera del país. Di un discurso político en una convención política interna de nuestro movimiento y llamé a nuestros militantes a acompañar al pueblo en sus luchas en las calles. Es necesario salir, por supuesto, es nuestro derecho salir a reclamar. Incluso la Constitución establece el derecho a la resistencia. Y en cualquier convención internacional de derechos humanos del mundo se establece el derecho a la oposición política. Es tan burda la persecución política, en el caso mío, y en el caso de todos mis compañeros, pero lo especifico, en el mío es tan burda que la Interpol, cuando le dijeron a Interpol, oiga, aprécienlo a Patiño en cualquier parte del mundo, la Interpol tuvo que decir, miren, déjense de tontería. Ustedes quieren que violemos nuestros estatutos, porque nuestros estatutos dicen que tenemos que respetar los derechos humanos y no tenemos que meternos en política. Por tanto, no podemos violar nuestros estatutos. Quédese con su boleta de prisión en el Ecuador, porque al señor Patiño no lo vamos a poner en la difusión roja como ustedes lo piden. De eso se trata, o sea, se trata de utilizar cualquier mañoso argumento para tratar de mantenernos fuera. No se puede confiar en el sistema judicial en nuestro país. El Estado de Derecho está hecho fleco. O sea, no hay ni Estado de Derecho ni tampoco la institucionalidad constitucional que en nuestro país debe haber, porque el gobierno de Moreno la liquidó completamente.